gente dedicaba esfuerzo, tiempo al alquiler. Nosotros siempre hemos querido dignificar el alquiler, siempre hemos apostado por el alquiler y encontramos precisamente un mercado de particulares que necesitaban de alguna manera estar protegidos, ¿no? Con esta máxima de protección a propietario comenzamos a ofrecer un servicio basado en la medida preventiva que solo los profesionales podían ofrecer, con consulta a los grandes ficheros de morosidad como era NEF en su momento o Xperia, incluso con un fichero muy sectorial como es el fichero de inquilinos morosos, y sobre todo interponiendo medidas profesionales y preventivas para evitar la morosidad. A día de hoy, Alquiler Seguro maneja y actúa sobre más de 70.000 contratos con un hito muy importante, que es la morosidad del 0%. 70.000 contratos, 70.000 viviendas, que implican además lo que nosotros denominamos AAA, que son viviendas alquiladas, puesto que nosotros con todas nuestras viviendas tienen un 100% de ocupación, todas las viviendas están alquiladas en las que manejamos. AAA porque son viviendas además que están adecuadas. No nos olvidemos que en un momento determinado, al haber poca oferta, lo que los propietarios lanzaban al mercado era una infravivienda, una vivienda que no cumplía con las necesidades de los inquilinos. Nosotros exigimos que estas viviendas sean adecuadas y una vivienda evidentemente asegurada, garantizada, puesto que todos los inquilinos que nosotros manejamos han pasado una serie de filtros, una serie de garantías. En ese contexto, a la hora de ver ese desajuste entre oferta y demanda, entendemos que la manera más adecuada para poder ofrecer una oferta profesional, estable y homogénea es la compra de este tipo de vivienda. Para eso lo que planteamos es una SOCIMI que lanzaremos en diciembre, en el cual el objetivo fundamental sea lanzar al mercado una oferta constante, homogénea y profesional de viviendas en alquiler. Viviendas que además nosotros compraremos a nuestros propios clientes, precisamente por esta máxima que le comentaba antes. La característica fundamental del arrendador en España es que no es vocacional, quiere deshacer su posición y estaría dispuesto a hacerlo con una oferta interesante. En ese contexto, nosotros hemos seleccionado y hemos planificado determinadas fases para lanzar al mercado a través del MAP una SOCIMI, en la cual con una captación de 50 millones podríamos estar comprando unas 600 viviendas para ofrecer precisamente esa oferta constante. Viviendas que tienen ciertos requisitos, un alto grado de ocupación. Del track record que nosotros manejamos, sabemos de si la media nacional está en 1,8 años, nuestra media en Alquiler Seguro está en torno a 2,3 años. Viviendas además que precisamente en el momento en el que son un inquilino son ocupadas de una manera muy rápida. A nivel nacional, una vivienda que se pone en promoción al alquiler tarda 81 días en volver a ocuparse. Alquiler Seguro, pues un método eficaz y eficiente, consigue hacerlo en 12 días. Y vivienda, como hemos comentado antes, adecuada. En ese sentido, creo que es importante comentar que con nuestro track record de más de 900 millones de renta garantizada, con un 0% de morosidad y con esa gestión de más de 70.000 viviendas, podemos ofrecer, evidentemente, un conocimiento del mercado importante. Uno de los principales retos que nos encontramos a la hora de lanzar la SOCIMI es precisamente cómo estructurarla, ¿no? Cómo ofrecer un producto al mercado que sea interesante para el inversor institucional. Probablemente porque al final, en concreto, hemos visto la experiencia de determinadas SOCIMI que han despreciado el residencial y que se han basado en una gestión o en un proyecto de black box, ¿no? De captar dinero para después poder colocarlo. Nosotros precisamente lo que ofrecemos es todo lo contrario, dedicarnos, especializarnos en el residencial y ofrecer un producto muy determinado. Es decir, a la hora de lanzar la SOCIMI estaremos en disposición de poder localizar e identificar cada una de las viviendas en disperso
que vamos a ofrecer. El mayor reto que planteamos con nuestra SOCIMI, evidentemente, es el rentabilizar la gestión en disperso, cosa que hasta ahora ningún operador se ha atrevido debido a la dificultad de gestión, o no ha querido enfrentarlo. El ser eficiente y el poder conseguir rentabilidad con una gestión de una cartera amplia de inmuebles en disperso se basa en un concepto que llevamos trabajando en el alquiler seguro desde nuestro inicio, y es evidentemente en implementar procesos y protocolos que lo que hagan sean eficientes toda la labor, toda la gestión de mantenimiento y de reducción de incidencias. Lo hemos hecho para todos nuestros clientes a través de un sistema informático que lo que hace es poner en grado de igualdad la urgencia de una incidencia. Es decir, a día de hoy el mayor conflicto que hay entre propietario e inquilino, entre arrendador e inquilino en un contrato de arrendamiento, más allá de lo que es el cobro de renta, que es la primera gestión que hace aquí el seguro para que eso se solucione, es la transmisión de la incidencia. Un ejemplo práctico: un inquilino que se le rompe la caldera, transmite a su propietario el que ha roto la caldera y el propietario tiene intención de arreglársela, pero la sensación de urgencia del propietario no es la misma que la del inquilino. El propietario está esperando que el lunes venga su cuñado de la playa, que es fontanero, y lo arregle, pero el inquilino no se puede ir por la mañana. Eso nosotros lo hemos atajado, llevamos trabajando a través de una aplicación informática que hace traza de todas las incidencias, en la que somos copia nosotros, y nosotros incluso damos parte, si es susceptible de ser arreglada por el seguro, gestionamos el siniestro con el seguro, gestionamos la presencia del operario para reparación de la incidencia. Si no, se les pasan los presupuestos con el propietario para resolver la incidencia, intentamos y conseguimos resolver la incidencia en un plazo inferior a 72 horas. Esta gestión informatizada, esta gestión de los procesos es lo que permite trabajar de manera eficiente y de manera rentable en disperso, sin tener que trabajar bien en concentrado. Y esto es lo que nos invita a conseguir este negocio diferencial, este nicho de mercado donde ningún operador quiere entrar y donde creemos que todavía hay leads interesantes al no haber más players en el juego. Y interesantes basados precisamente en la compra de particulares. Si analizamos la cartera de inmuebles que tienen los grandes operadores o los pocos grandes operadores que se tienen en el mercado, comprobamos que se basan en yield en torno al 3,5-4%, que evidentemente para un inversor es bastante poco interesante. En la compra en particular, en la compra al retail, nosotros somos capaces de alcanzar negociaciones con los propietarios individuales en torno al 7% de media, lo cual, una vez descontado todos los gastos que implica la gestión de la SOCIMI, todos los gastos que implica precisamente el vehículo que planteamos, estaríamos ofreciendo a nuestros inversores un dividend yield de en torno al 4%, garantizando básicamente el doble del bono español a 10 años. En ese sentido, uno de los principales handicaps que encontramos precisamente es ser el único operador que puede trabajar en disperso, ¿no? Hace poco hablaba precisamente como en un mercado en el cual la oferta está atomizada y dispersa y solo se plantea la eficiencia desde la gestión del concentrado, nosotros podemos ofrecer precisamente ese sistema en el cual, siendo eficiente y siendo rentable, podemos alcanzar una rentabilidad del 4%. En ese sentido, creemos que se produce una paradoja en el mercado, que es la posibilidad de vender los inmuebles a día de hoy pasa por la liquidez. Al contrario de lo que sucedía hace años, de tener un bicho, permítanme la expresión, era un hándicap a la hora de vender, hoy por hoy tener un inquilino solvente y fiable te permite precisamente poder sacar al mercado esa vivienda y hacerlo con garantía de éxito. Hay que entender que este modelo que planteamos, evidentemente, no está ni en contra de la compraventa, evidentemente, ni siquiera confronta con ella, porque esa necesidad de 11 millones de viviendas, alguien va a ser propietario de ellas. Y hay que entender que lo que ha pasado con la demanda es que hasta hace tiempo, encima ayudados por el boom del ladrillo, concentramos en una misma inversión y uso, es decir, le damos a la misma vivienda el concepto de uso, el concepto de consumo y el concepto de inversión. Ha habido muchos casos en los que familias vivían en viviendas que no eran su ideal de vivienda, no era realmente la que cubría el 100% de sus necesidades, pero era muy buena inversión. Entonces se sacrificaba el consumo, el uso, porque la inversión era buena. Y mucha gente
que hemos comprado viviendas en donde se satisfacía mi necesidad, independientemente de que la inversión no era suficientemente buena. A día de hoy esto ya ha habido una ruptura, ha habido una fractura y seguimos comprando, evidentemente, pero ya con una visión de inversión, ya no el uso pagamos por el uso. Entonces, como el uso somos conscientes de que nuestras necesidades cambian y cambian de manera muy rápida, buscamos una inversión en consumo, una inversión en uso que satisfaga esas necesidades, evidentemente el alquiler lo da. Pero no somos, queremos seguir teniendo propiedad. Y entonces nos encontramos en la paradoja que a día de hoy, a la hora de vender una vivienda, encontramos como los plazos se acortan de exposición de la vivienda en venta cuando hay un inquilino, es decir, pues se vende como un bien de inversión, que cuando la tengo vacía intento buscar un cliente final que la use como bien de consumo. Eso es lo que nos plantea este modelo. En un mercado en el cual la yield en alquiler está en torno a 4,6%, planteamos alcanzar el 7%. Poco más lo que podemos encontrar. No sé si quieren hacer alguna pregunta o quieren plantear cuestiones al respecto. Habéis hablado de que vuestra vocación es la gestión en disperso. Algunos de los activos de las que gestionan los services están muy atomizados también, o sea, no son edificios completos, hay una gran disponibilidad en ese sentido. ¿Habéis hecho una operación de adquirir de forma segmentada o suelta activos de las entidades diferentes de la sede? El principal problema que nos planteamos a la hora de trabajar con activos de las entidades es que lo que manejan ahora mismo tanto Sareb como los grandes bancos son productos no adecuados para el alquiler. Siempre hemos intentado hablar precisamente de, entender el concepto de la vivienda como un bien de consumo y como un bien de inversión. En la mayoría de los casos, cuando hemos atacado a entidades financieras, nos hemos encontrado o bien viviendas sin terminar, o bien viviendas donde no hay una presión de demanda, porque en las zonas en las que estaban precisamente no había inquilinos. Eso implica una dificultad importante, es decir, no toda la vivienda que se ha construido en España es adecuada para el alquiler. Al final, el alquiler tiene una peculiaridad, y es que genera movilidad, genera flexibilidad, y el inquilino, como nosotros planteamos en los estudios que queremos, es muy inteligente. Entonces no está dispuesto a vivir en zonas donde realmente hay dotaciones. Hace unos años, cuando una familia compraba una vivienda sobre el plano, un nuevo pago, se veía obligado a sacrificar años en el cual accedía a la vivienda una vez que se le entregaban las llaves sin dotaciones, porque como era su bien, tenía que afrontar una serie de pagos. Evidentemente tenía la obligación de irse a vivir a un pago donde no existían colegios, donde no existía sanidad, o donde no existían transportes. Hoy por hoy, un inquilino no está dispuesto a irse a vivir a una zona de estas características. Prefiere irse al centro de una ciudad, a una zona donde realmente haya servicio, y en 2 o 3 años volver a cambiar. Es que precisamente la movilidad y la flexibilidad del alquiler es lo que ha permitido esta época que estamos viviendo. En cuanto a intentonas de adquirir activos, y lo hemos intentado, pero digamos que uno de los logros que hemos visto aquí en Seguro es, aun trabajando en disperso, homogeneizar la oferta. Es decir, la característica común que tienen todos los activos que trabajamos de la alquiler seguro es la homogeneidad, homogéneo en cuanto a características, que estén adecuados. Entonces, es un tamiz el inquilino que está dentro, el estudio de vida del inquilino. A la hora de enfrentarnos, independientemente, aparte de que está en disperso, es súper heterogénea la oferta. Entonces, necesitamos primero homogeneizarla para poder garantizar los yields que garantizamos. Necesitamos homogeneizar, necesitamos pasarlo por el tamiz previo de alquiler. Entonces, hemos hecho intentos, hemos hecho bastantes colocadores que hemos empezado a trabajar los inmuebles y se han hecho ofertas. Pero de ir a una entidad y coger un paquete en disperso, no, pero no por la dispersión. La dispersión nos gusta y lo queremos hacer, sino por la heterogeneidad del producto del activo. Cuando comentáis yields del 7%, que no son brutas, sin pago de IBIS, que se queda en una meta de un 6, un poquito menos. ¿Cómo conseguís esto? O sea, ¿son compras oportunistas que podéis negociar con el propietario?
pues vais a mercados que no son tan prime como de Barcelona, porque viendo un poco el mercado, conseguir temas de 5 y pico, 6, en mercados buenos, con demanda, ciudades de más de 250.000 habitantes, no es sencillo. Vanessa, mira, te explico un poco la manera de proceder. En este aspecto es bastante más sencillo. Nosotros lo que hacemos es que en nuestra cartera hemos seleccionado jugadores que cumplen X requisitos, que nosotros consideramos que son imprescindibles. Requisito 1, evidentemente, que el ratio, por nuestro récord, del tiempo que lleva con nosotros, la media de ocupación de esa vivienda esté por encima de la media que nosotros manejamos en alquiler seguro, que es de 2.3 años. Una vez que tenemos el primer filtro, aplicamos un segundo filtro, que es la reposición de inquilino. Cuando incluimos un inquilino, el ratio de reposición esté por debajo de nuestra media de 15 días. Y a partir de aquí es tan sencillo como la renta que está recibiendo el propietario, que somos los que la pagamos, que la gestionamos, la conocemos, la capitalizamos y hacemos la oferta. ¿Por qué se consigue? Primero, porque es negociación una a una, no compramos distintas viviendas en un bloque, sino que es negociación una a una, particular a particular, operación a operación. Punto 1 y punto 2, estamos operando en un mercado donde no hay oferta, donde no es siquiera está en el mercado, es una vivienda que no está en el mercado, no está en venta. O sea, es una oferta única, es una negociación exclusiva y única. Esto evidentemente consigue que consigamos esos límites, esos kits necesarios. Y hay una parte importante a la hora de hacer esas ofertas, es que si descomponemos la renta en cada uno de los factores que tienen, podríamos, de manera analítica, podríamos decir que la renta que recibe el propietario hay una parte en la cual es amortización del inmueble, hay una parte que es evidentemente beneficio propio por la acción y hay una parte que es prima de riesgo, es decir, que el propietario a la hora de lanzarse al mercado plantea un sobreprecio, una parte de esa renta, para poder asegurarse y garantizarse evidentemente ese riesgo. En alquiler seguro manejamos el concepto de precio técnico. Todos los inmuebles que nosotros ofrecemos al mercado se elimina esa prima de riesgo por una sencilla razón, porque todos nuestros propietarios ponen el punto de la riesgo. Con lo cual, cuando planteamos que si la media nacional en cuanto a la reposición de inquilinos de 81 días, solo que sí, lo conseguimos en 12 días, aun siendo exigente en los criterios de riesgo, se basa precisamente porque nuestra oferta, nuestra renta media es inferior a la renta de mercado. Esa renta media, si la caracterizamos, implica evidentemente que el precio de la vivienda es inferior al que una vivienda en circunstancias normales no gestionada por nosotros podemos alcanzar. No sé si tienen alguna otra duda sobre el modelo, sobre la gestión, sobre cómo podemos plantearle soluciones. Simplemente invitarles evidentemente a estudiar ese modelo y en la medida en la que puedan estar interesados. Si nos dejaran un correo electrónico podríamos mandarles todo lo que le hemos contado por escrito para que puedan tener la información de primera mano y simplemente agradecerles su Me satisface que lo explica también, que no soy capaz de explicarlo, no mucho más dudas. ¿Habéis indagado algo sobre el alquiler no residencial? Que por lo que veo planteáis un alquiler en contraprestación un poco a, de compraventa, lo que es el alquiler seguro, que garantiza el de un inquilino, pero el alquiler residencial, si se tienen activos en zonas muy determinadas, muy atractivas para el turista, que se está dando un poco una alternativa de los hoteles y parece que está funcionando. Siempre decimos que el alquiler y la vivienda realmente el sector inmobiliario es muy heterogéneo. Nosotros tendemos a pensar que el vacacional, por ejemplo, el temporal no es inmobiliaria, es hostelería. O sea, destinar una vivienda para el uso de un turista realmente roza un poco con lo que es hostelería. De hecho, las comunidades, la legislación está precisamente intentando controlar este concepto. Por otra parte, lo que no es residencial, nosotros no estamos atacándolo por una sencilla razón, porque los riesgos son totalmente distintos. Nosotros tenemos un control de los riesgos basado precisamente en el residencial y hemos comprobado cómo se puede atajar la morosidad en el residencial, el industrial, el comercial,
el logístico es totalmente distinto y sería un poco descabellado por nuestra parte intentar